Muy buenas tardes, programa número 4 de Mirada Local. Esta idea de poder contarles a ustedes a través del canal 100 de nuestra cooperativa de agua y energía los principales acontecimientos que se van realizando en nuestra comunidad de 2 de mayo. Una propuesta interesante que les invitamos a compartir con nosotros a partir de este momento. Acompáñenos. 2 de mayo ha sido el escenario donde un proyecto del gobierno provincial fue ejecutado aquí en el predio del Saltito 1, propiedad de la Cooperativa de Agua y Energía, donde capacitadores de distintos lugares de la provincia de Misiones vinieron a formar, a seleccionar, a entrenar y a capacitar a los futuros brigadistas que van a pelear contra los incendios, sobre todo los forestales que se desaten en la provincia, atentando contra la flora y la fauna tan rica en nuestras Misiones. Por eso tuvimos la posibilidad de acercarnos con Mirada Local y poder dialogar con 2 de los capacitadores, con el señor Luis Bessol y con el señor Marcelo Sedov. Con ellos, el siguiente diálogo que entablamos el sábado por la mañana en las instalaciones del Saltito 1 de la Cooperativa de Agua y Energía, y esto fue lo que nos contaban. Mirada Local hoy trasladándose hasta el predio del Saltito 1 para charlar con la gente responsable de la capacitación en esta importante labor que están llevando adelante en la selección de lo que van a ser los futuros brigadistas que van a pelear nada más y nada menos que contra uno de los flagelos que tanto mal le están causando, sobre todo en este tiempo, que tiene que ver con los incendios. Vamos a charlar con 2 de los responsables en la capacitación, el señor Marcelo Sedov y el señor Luis Bessol. Marcelo, contanos para que podamos empezar a conocer un poco más cuál es tu función y cuál es tu grado dentro de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Bueno, yo estoy como director de la Academia Provincial de Bomberos Voluntarios, soy jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Oberá y bueno, estamos acá acompañando, ¿no es cierto?, la iniciativa de formar esta brigada de incendios forestales de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. Bueno, la misma pregunta para el señor Luis Bessol. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Bessol, como decís, soy coordinador regional del NEA, Mesopotamia, Argentina, dentro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Como dice Marcelo, la idea acá es hacer una selección para formar la brigada forestal de bomberos voluntarios. Ese es el primer paso, es seleccionar. Nos estamos capacitando, si bien se toma en cuenta todo lo que la capacitación previa que tuvieron los chicos en su cuartel, pero ahora estamos seleccionando, a ver, de acuerdo a la exigencia aeróbica, en teoría y en la práctica, cuáles son los posibles postulantes para formar parte de esa brigada. Luis, vamos a contarle también, Luis, para que la gente conozca y que se entere la importante labor que están haciendo, que fuiste capacitado fuera de las fronteras de la Argentina, ¿no? Bueno, sí, tuve la suerte de estar afuera, tuve 3 años en Estados Unidos, en el Servicio Forestal de Estados Unidos, en un hotshot en Vista Grande, en California. Después tuve la suerte de estar en España haciendo una maestría en gestión de fuego de montes, anduve por Chile, estuve el año pasado en Bolivia, con un incendio forestal en Bolivia, me invitó a Naciones Unidas a participar. Y todo esto que hice, todo el recorrido que hice, tuve el apoyo siempre de bomberos voluntarios. Atrás mío siempre estuvo la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios apoyándome con notas, con avales, empujándome para que pueda llegar a esta formación y desarrollarme profesionalmente como tuve la suerte de desarrollarme, ¿no? Muy bien, Marcelo, contanos un poquitito, amplianos, mejor dicho, los objetivos de la tarea que están desarrollando hoy desde muy temprano y que va a culminar mañana aproximadamente en las horas del mediodía. Bien, la idea es, como decía Luis, es exigirlos al máximo en la parte aeróbica, en la parte física,
justamente para que puedan enfrentar con la mejor calidad lo que son los incendios forestales, ¿sí? Más en nuestra zona, que tenemos una topografía muy difícil. Eso hace que la exigencia muchas veces sea mucho mayor. Y bueno, también dentro de esa exigencia está obviamente los conocimientos que tengan y bueno, y tratar de que junto con todo eso, esa evaluación que vamos haciendo también, estamos agregándoles conocimientos básicos para que después, ya una vez que sean seleccionados, puedan seguir las capacitaciones. Luis, me decías que el 100% de la capacitación se dedica muchísimo tiempo a la práctica y a la aptitud física. Sí, exacto. Todo lo que es la aptitud física, todo lo que es entrenamiento, buena parte de esto es fundamental. Ellos necesitan tener buen desarrollo aeróbico para oxigenar su sangre y dar mejor respuesta frente a las dificultades que van a tener. Muchas veces le toca lo que hicieron ellos el primer ejercicio hoy, pasaron por adentro de agua, caminaron hasta acá, 45, 50 minutos llevaron. Bueno, son parte de la exigencia física. En incendios forestales nosotros necesitamos que estén bien físicamente, bien dotados en toda la parte teórica, y cuando vayan a hacer la práctica puedan reaccionar frente a lo que están mirando, ¿sí? Entonces, en toda lo que es formación tienen un 60, un 70% de teoría, de práctica, todo lo que es entrenamiento aeróbico y práctica, y un 30% de teoría. Bueno, Marcelo, también charlábamos con vos hace un ratito, y ¿cuáles son las dificultades más grandes que se presentan en la tarea que ustedes están desarrollando? Bueno, quedó comprobado el último meses del año pasado que por ahí los cambios de clima que se van dando, ¿sí? Hacen que la tarea del bombero cada vez sea mucho más difícil y más exigente. Por lo tanto, eso a nosotros nos exige a prepararnos más, a tratar de tener más equipamiento, más personal para poder enfrentar este tipo de eventos que cada vez son más complejos. Bueno, esto viene justamente al inicio de ir formando el personal, ir formando las brigadas para que puedan responder a este tipo de eventos, que para nosotros los voluntarios lo complejo es que llevan muchos días, ¿no es cierto? Generalmente son eventos largos en el tiempo, y donde, bueno, al ser bomberos voluntarios es una de las dificultades que por ahí tenemos en poder estar y enfrentar varios días, ya sea por lo laboral, ¿no es cierto?, que muchas veces complica la situación del bombero voluntario. Bueno, la idea un poco de esta charla es concientizar a la población de la función que cumplen ustedes dentro de la sociedad, y que a veces no está tan bien reconocida, Luis. Sí, en realidad, a ver, siempre saltamos como el enemigo, ¿no? Que no queremos que quemen, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que seamos ordenados con las actividades que hacemos, porque en realidad somos gestores nosotros del ecosistema que nos rodea, somos nosotros los intrusos que nos metemos en el monte y que estamos abriendo lugar para plantación y demás. Entonces, lo que le pedimos es que sean más ordenados con eso, que trabajen con bomberos, que los tienen cerca, que consulten con bomberos, que consulten con la oficina de ecología, con todo el tema de permiso de quema, que avisen, seamos responsables nosotros de lo que hacemos, porque si nos ayudamos entre todos, se nos hace más fácil todo el tema del control, ¿sí? Esta advertencia, Luis, es justamente porque se ha comprobado que un alto porcentaje en los incendios que hay es ocasionado por el hombre. Seguro, donde no hay humanos no hay problema, no tenemos problemas. Sí, puede haber incendios por rayos y demás, pero es muy difícil que pase eso, ¿sí? Pero si hay gente en el medio, siempre tenemos problemas. Entonces, es importante la responsabilidad social de la sociedad con el tema de incendios forestales. Es fundamental eso. Marcelo, te agradecemos mucho, igual que a Luis y a toda la gente que está involucrada en esta tarea. Y bueno, simplemente también te pedimos a vos una reflexión última para quienes nos están viendo, nos están escuchando, y que creo que cada uno de nosotros, más allá de la función que cumplimos, debemos ser fieles defensores de nuestro ecosistema. Sí, totalmente. O sea, como reflexión más que nada es, bueno, repetir las palabras de Luis, pedirle a la comunidad la conciencia al iniciar cualquier tipo de quema. Generalmente se está avisando cuando tenemos peligros extremos, cuando es muy complicado iniciar una quema, ya que es muy fácil que se descontrole, así que bueno, que estén pendientes de eso. Y bueno, y como para finalizar, me gustaría agradecer también a la cooperativa por permitirnos estar en este lugar, por permitir desarrollar esta actividad en este hermoso lugar, y bueno, que realmente se presta mucho para lo que nosotros necesitamos comprobar de cada uno de los participantes. Así que de parte de la academia queremos agradecerle por este predio.
Gracias, Marcelo. Última pregunta para Luis. El objetivo fundamental de esto es hacer una selección para la brigada, ¿no? Sí, es una decisión política del gobierno provincial que nosotros estamos acompañando, donde felizmente se apoyó en todo lo que es la estructura de bomberos. El bombero lo tenemos en todos lados y el primero que sale a dar la respuesta. Yo siempre digo que al bombero voluntario deberíamos poner una palabrita más, que es bombero voluntario profesional, porque la verdad que el trabajo que hacen ellos es profesional. Y es una decisión política que el gobernador de la provincia la ha tomado, de acompañar toda esta formación que es muy importante. Y se apoyó en bomberos, te vuelvo a decir que es algo muy importante, y nosotros desde Nación, la función que me estoy cumpliendo yo ahora, es apoyar todo este desarrollo con formación, con toda la formación de estructura que se necesite y lograr esta formación de esta brigada forestal dentro de bomberos voluntarios, que es fundamental. Que la idea de esta brigada es apoyar en los primeros ataques, cuando supera el primer ataque, que es un ataque empleado, que esta brigada pueda trabajar en un ataque empleado, que nosotros el año pasado, como lo decía bien Marcelo, nos vimos desbordados y la situación fue crítica. Y aprovecho que estás acá para decir que el invierno se viene bravo, que tenemos déficit hídrico, estamos bajo los 150 milímetros, lo que debería estar lloviendo, nos está faltando 150 milímetros para llegar a la media, estamos por debajo de eso, y se nos viene un invierno muy complicado. Entonces es muy importante que nos preparemos, que empecemos con esto, que empecemos con formación, que empecemos con la concientización, donde ustedes estos son fundamentales, los medios de comunicación para llegar a la gente, es fundamental, para que la gente se entere del índice de probabilidad de incendio, lo que dice Marcelo, que tenga los recaudos necesarios para que no se nos vaya de la mano como herramienta de la mano el fuego como herramienta de gestión. Por último, Luis, ¿con cuánta gente están trabajando hoy y de dónde provienen? Hoy somos 25 y tenemos toda la provincia, un representante por cada cuartel, si no me equivoco, Marcelo, que han venido, se ha sacado el mejor por cada cuartel, así que imagínense lo que es esto, ¿no? Cada uno quiere que su cuartel esté bien representado, así que tenemos un grupo espectacular, ¿no? Esperemos que, no tengo duda que de acá va a salir un excelente grupo para formar la brigada. Muchísimas gracias a Luis y a Marcelo, y bueno, le liberamos para que sigan con esta importante tarea. Bueno, gracias a ustedes, gracias por venir y por estar. Mirada local, hoy acercándose también a la parroquia María de Itatí, donde se hace la conclusión de un triduo de celebraciones en homenaje a la declaración de los 150 años de San José, esposo de la Santísima Virgen María, como patrono de la Iglesia Católica del mundo. Esta decisión, que ha sido tomada hace unos años por uno de los papas, hoy es retomado por el actual Papa, nuestro Papa Francisco, y ha declarado desde el 8 de diciembre del año pasado, concluyendo el 8 de diciembre de este año 2021, el año dedicado a reflexionar, a mirar la vida de San José obrero y poder asimilar aquellas enseñanzas que él supo dejarnos desde el silencio, desde el anonimato y desde la obediencia. San José obrero, hombre fundamental para el proyecto de salvación que Dios había traído para el ser humano y que lo celebramos en este año como año especial dedicado a su memoria. Nosotros pudimos ser también partícipes del homenaje que se le hizo a un colega de San José, se podría decir, porque era de profesión carpintero, don Domingo Pedroso, que ya ha hecho su Pascua, que ya disfruta de la presencia de Dios en la vida eterna y que ha hecho con sus manos artesanales un báculo que lo muestra con mucha alegría nuestro obispo diocesano Damián Santiago Vitar. Lo aclara, lo dice, lo muestra y lo comparte en la celebración de conclusión que hizo el pasado viernes en la parroquia María de Itatí. El pasado 24 de marzo recordamos un año más de la triste página de la historia de la República Argentina, en que el gobierno militar de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla irrumpió en el gobierno democrático y popular, ocupando el lugar que no le correspondía y dejando una triste historia de mucha gente diezmada, desaparecida, muerta, torturada,
y uno de los hechos que recordamos y que queremos mantener en la memoria es precisamente la desaparición de un periodista muy joven de la República Argentina, Rodolfo Walsh, que a un año de la dictadura militar hacía una carta dirigida a la Junta exponiendo todo lo que él observaba y lo que denunciaba de los apremios que estaba soportando la comunidad argentina y sobre todo la larga lista de desaparecidos, de torturados y de cárceles clandestinas que llevaban adelante, aún más profundizando la crisis con un plan económico que respondía a los intereses de los hermanos norteamericanos. Extraemos, porque tenemos en nuestras manos parte de esa carta abierta, para presentar a uno de los entrevistados que vamos a tener hoy en nuestro programa Mirada Local. Decía en uno de los párrafos Rodolfo Walsh, mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justificaba todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida en que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido. Esto era lo que decía Rodolfo Walsh y que le significó la muerte y la desaparición, y es precisamente las palabras que queremos utilizar para presentar a nuestro entrevistado, que por suerte y gracias a Dios puede hoy darnos su testimonio. Pudo escapar a las garras de los militares y que hoy puede ser la voz autorizada como para reclamar memoria, verdad y justicia, y por supuesto un deseo de que nunca más vuelva a ocurrir esta tragedia en la historia de la República Argentina. A continuación compartimos con usted el diálogo con Juan Carlos Beren, un fundador del Movimiento Agrario de Misiones, expreso de la dictadura militar del 76. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. Juan Carlos Beren, estamos ante un nuevo aniversario de la triste página de la historia argentina del 24 de marzo de 1976. Sabemos, porque leímos y te conocemos, de tu historia, de tu protagonismo en estas cuestiones. Así que bueno, por eso te visitamos hoy y antes que nada te agradecemos que nos hayas recibido en tu casa aquí en Alberdi. Bueno, muy bien. Yo siempre me acordaba de 2 de mayo porque teníamos un amigo en común que era el padre Ricardo Buyac. Ajá. Y era una zona donde el movimiento agrario de Misiones tuvo un desarrollo bastante grande. No así en otras colonias donde estaba habitado por colonos viejos ya. Esta era una colonia donde iban los hijos de los agricultores de la zona de Los Helechos, Guaraní, etc. Y era más factible la organización en esa zona. Entonces, por eso es que conozco mucho más de 2 de mayo, más delegados, me acuerdo más, porque por ahí vos te acordás más del nombre de los delegados o de los miembros de comisión cuando te dabas más con ellos, cuando los visitabas en la casa, que otros que por ahí veías cuando hacía la reunión con ellos en la colonia.
Tenemos otra cosa en común, Juan Carlos, que es que los dos de alguna manera estuvimos vinculados al movimiento rural cristiano. Sí, yo empecé a trabajar en el movimiento rural cristiano en el año 69, en el grupo rural de Colonia Alberdi. Teníamos un grupo de jóvenes hijos de agricultores, donde discutíamos los temas que hacían al desenvolvimiento normal en la colonia, donde tratamos de concientizar a la gente de alguna manera en algunos aspectos. Y teníamos relación con el equipo diocesano del Movimiento Rural Cristiano, con el extensionista, que era Jec de Oberá. Y en ese trabajo, encuentros, reuniones, cursos, me fui haciendo conocer en todos los lugares y llegué a ser el extensionista del Movimiento Rural Cristiano, junto al equipo diocesano que teníamos. La relación con Monseñor Kemmerer, el obispo de Posadas, que era la única diócesis en Misiones. Pero con el tiempo el movimiento rural un poco fue perdiendo su esencia. Cuando nos reuníamos, en vez de hablar del problema social que podía haber en la colonia, hablábamos del problema económico que tenían nuestros padres. Entonces le decíamos: papá, yo voy a ir a una reunión en Capiovide, pero mi hijo no tengo plata. La hierba no vale, el tun no vendí todavía y el tabaco no dio. Y entonces, con la experiencia que teníamos del Chaco, donde el movimiento rural cristiano y la juventud de las cooperativas armaron un gremio agrario que se llamaba Ligas Agrarias allá, nosotros dijimos: ¿y por qué no hacemos lo mismo? Pero claro, dependíamos un poco de la iglesia. Entonces, en una charla que tuve yo con Kemmerer, le planteé esa posibilidad. Y todos me decían: el obispo no te va a pelar. Y me dijo que sí, pero que lo tengamos informado de cómo iba esa organización. Así que con ese aval, acordémonos que nosotros estábamos en dictadura en ese tiempo. Claro. Y con el manto de la iglesia podíamos hacer más que si nos cortábamos por la libre. Entonces empezamos a trabajar. El objetivo que ustedes tenían, Juan Carlos, era que el colono, el agricultor nuestro, empiece a tener una organización sindical, se puede decir, exactamente, para que pelee por sus derechos, ¿no? Exactamente, pero ojo, un gremio de pequeños y medianos agricultores. No queríamos que entre en el gremio un acopiador, un industrial, un comerciante, no. Era agricultores pequeños y medianos, porque teníamos la experiencia de otros gremios como Calla, Aria, pero todos de grandes productores que usaban a los pequeños productores para beneficio de ellos. Entonces eso no. Incluso en el estatuto del Movimiento Agrario de Misiones figuraba eso, de que podían ser socios los agricultores pequeños y medianos. Y grandes, no. Y bueno, con plata del Movimiento Rural Cristiano compramos un Citroën a nombre del Obispado de Posadas y empezamos a trabajar ya directamente en las colonias. Primero estuvimos un tiempo en la parroquia de Oberá. El padre Francisco Sichonowski nos dio lugar porque había venido un compañero de Reconquista Santa Fe a trabajar, que lo mandó el Movimiento Rural Cristiano, Juan Carlos Urbani, estaba yo, y una compañera del Movimiento Rural Cristiano de Julio U. Martín, acá cerca de Campo Viera, Clarita Polachinski. Teníamos, ella que paraba
en la pensión de Doña Rosa, famosa pensión que estaba por abajo del correo en la mano de enfrente, que ahora creo que está Armería Ortiz, no sé qué está ahí. Ajá, sí, sí. Y en ese tiempo nosotros vivíamos en una sacristía de Villas Bea, de la iglesia de Villas Bea, que nos había cedido el padre que estaba responsable de la capilla, que era cura en el hospital. Entonces ahí en la sacristía nosotros dormíamos. Ajá. Cocinábamos en un fogoncito que teníamos en el suelo con una olla que nos prestó el padre Francisco. Y de día salíamos a recorrer la colonia con el Citroën. Llegamos a la casa, golpeamos la mano, y nosotros somos. Y había casa que nos recibía con alegría y por ahí nos invitaban a comer. Y si no comíamos fiambre que llevábamos. Y había casa que nos echaban. ¿Había resistencia de la gente para el trabajo que ustedes pretendían? Había gente que no quería saber de nada. Por dos razones. Por la concepción que tenían de que todo era malo, o porque tenían miedo por la masacre del 36. No, que va a pasar lo mismo, allá le mataron a mi tío, a mi no sé cuánto. Y no pegaba ligas agrarias. No querían saber nada de ligas agrarias porque en el 36 se hablaba de ligas agrarias. Y sonaba comunista. Tal cual. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a hablar más de que vamos a organizar las ligas, vamos a decir que vamos a hacer un gremio de pequeños y medianos agricultores. Y eso pegó más. Pero teníamos otra dificultad, el problema de la raza. Que con ese alemán ya no voy a ir, ¿viste? En la casa de aquel polaco, pero no estoy por ir. Entonces buscábamos hacer en algún club, en el patio de una iglesia, y así fuimos organizando núcleos. Habíamos hecho una comisión provisoria del MAM en Capioví, en el Club Esperanza. Habíamos organizado en el invierno del 71, en las vacaciones de julio, una movilización sobre las rutas con carteles para demostrar el descontento del agro, junto con Federación de Cooperativas, ARIA, Calle. A último momento se borraron ellos y quedamos nosotros solos. Y eso nos sirvió a nosotros para decirle, ¿vieron? Las organizaciones tradicionales, la FEDECOP, todo eso nos traicionaron, nos dejaron solos. Y ahora vamos a tener que hacer nosotros nomás la cosa. Entonces seguimos organizándonos, eso nos dio fuerza. Y ahí programamos para el 28 de agosto del 71 la reunión donde se creó el MAN, el Movimiento Agrario. Vinieron delegados de distintas colonias, éramos 42 o algo así, ahora no me acuerdo bien la cantidad. 42 delegados de núcleos de base. Los núcleos de base eran los núcleos que se formaban en las colonias, donde se elegía un delegado y 5 miembros, y tenía como mínimo 20 socios y como máximo 100. Se eligió la comisión central, se aprobó el estatuto, se aprobó el nombre, que era una cosa primordial. Bueno, vaya a ser que alguno quisiera que le pongan ligas agrarias. Y bueno, y ya en esa asamblea se organizó la primera concentración que se hizo el 8 de septiembre del 71 en Oberá. Invitado Kemmerer y el ministro de Asuntos Agrarios. El que abrió el acto fue Kemmerer, un poco por el temor que teníamos a que nos quieran reprimir. Claro, tal cual. Entonces, habiendo abierto el acto Monseñor, era un poco difícil, ¿viste? Ya se tiraban contra la iglesia y bueno, eso nos sirvió para... Nosotros teníamos miedo que no viniera la gente. Con todo el antecedente exactamente de la masacre de Oberá. De la masacre de Oberá y de la campaña que siempre hacen los que no están de acuerdo con la organización. Pero juntamos más o menos un 3.000, mucha gente. Buen número. Sí. Y programamos la marcha hacia Posadas para el 20 de octubre. Bueno, esa marcha no se dio porque fuimos reprimidos en Candelaria. Ahí jugó un papel importante el padre José Cherepac,
él era asesor del movimiento agrario, y en la discusión con el ministro de gobierno, José dijo, no, vamos a posar. Y bueno, fuimos unos 200 metros y nos empezaron a tirar gases. Adelante iba un jeep con todos los miembros de la Comisión Central. Así que si nos pegaban primero nosotros. Vamos a recordar también, Juan Carlos, ya que estamos y que le nombraste a este gran hombre, a José, al Sí. padre José, que él terminó sus días aquí en Alberdi. Acá en Alberdi. ¿No? Y se dio justamente por que se daba conmigo y con mi ex mujer. Ajá. Yo lo conocí ya del movimiento rural cristiano. Él era asesor del movimiento rural cristiano, y cuando armamos el MAN le llamamos y le pedimos y él vino como asesor nuestro. Además de la amistad que siempre tuve con él, porque me iba muchas veces a la casa de él. Después, cuando él estaba exiliado en Alemania, me escribía cartas, me mandaba cosas. Lo mismo pasó con Fernández Lom. José, cuando vino a instalarse en Gisela, y el obispo le propuso venir acá, él vino primero a casa, me dijo, ¿vos me vas a dar una mano? Le digo, sí. Y bueno, y él vino y hicimos una reunión, me eligieron presidente de la comisión, y con todo el laburo de la gente de acá y de la ayuda de Alemania, porque él estuvo exiliado en Alemania, hicimos la iglesia. Sí, hermoso, el templo Sí. está espectacular. Y bueno, después se quedó ya acá. Cuando mi separación también me dio una mano grande en el sentido espiritual, digamos así, dándome fuerza y cosas. Y bueno, acá quedó, está sepultado en la iglesia, adentro de la iglesia se le hizo una... Juan Carlos, todo tu protagonismo dentro del movimiento rural cristiano, dentro de la conformación del MAM, todo esto te llevó después a pasar momentos muy difíciles cuando se viene el golpe militar. El golpe militar del 24 de marzo, ¿no? Sí, nosotros, después de todas las luchas que hicimos, las cosas que conseguimos para nosotros, para los agricultores, pues yo siempre me asumo como agricultor, incluso ahora todavía sigo siendo chacra donde planté pino, eucaliptus, y bueno, después de todo eso vimos que la cuestión política se estaba complicando. Acá nosotros teníamos muy buena relación con Irrazábal, después que fueron asesinados él y el Napoleón Heró, el vicegobernador. Vino una situación complicada para nosotros, los paros que hacíamos nos metían preso mucha gente, nos amenazaban, y cuando vino la democracia nosotros jugamos un papel importante dentro del agro. Teníamos un proyecto parecido a lo que era el proyecto del Frejuli en ese momento, entonces coincidíamos en un montón de cosas. Lo que hizo que mucha gente dijera, estos son unos peronistas, porque no sé qué cosa. Y bueno, hizo que gente que se alejara, hizo que venga otra gente. Pero ya cuando en el 75, después de la elección del Partido Auténtico, donde el MAM se jugó hacia el Partido Auténtico, como Pedro como candidato, el Negro Figueredo y Pablo Fernández Lom como candidato a diputado, y que fueron electos, se complicó más la mano. Vino la división del MAM, nosotros formamos las ligas agrarias, los que quedaron en el movimiento agrario nos denunciaron públicamente de que estábamos asociados a grupos subversivos, y que Pedro esto y que Pablo aquello. Cuando hablamos de Pedro Pechac. De Pedro Pechac, sí. Él, siempre digo, una persona pura, limpia, de cuestión económica, cuestión conceptual. Era un tipo que nunca te decía una mala palabra, y cuando vos decías algo, tatú, cuida tu boca, no sé qué, ¿viste? Pero muy terco en sus decisiones. Se ponía algo y así. Pues nosotros discutimos con Pedro el tema de qué hacer
en caso de golpe militar. Ah, dijo Pedro, esto va a ser 1 o 2 años, después bueno, volvemos otra vez, dijo, y hay que seguir organizando a la gente en la colonia, no hay que tener miedo. Y yo le decía, no, Pedro, ahora se viene más jodida la cosa, porque viste que la AAA está actuando, está matando hasta sacerdotes, diputados, está matando mucha gente. Entonces, dejémonos de embromar y vamos a... Vos volvés a tu chacra si querés irte al Brasil, te vas al Brasil, porque a vos te van a buscar más de todo. Pues yo siempre estuve, fui el que organicé el MAN, todo lo que vos quieras, pero no tenía el carisma que tenía él y no era uno que iba y jeteaba. Yo me quedaba, no fui mucho de querer aparecer. Y bueno, no llegamos a un acuerdo, vino el golpe, yo ya estaba trabajando con un hermano mío en Monte Carlo, y Pedro seguía con la gente, con las reuniones, con el suegro, que era el don Zurakowski, que todavía vive, el papá de Matilde, que era la mujer de Pedro. Y bueno, viene el golpe, yo estaba en el Obraje, a 25 kilómetros de Monte Carlo, donde vivía. Va mi hermano, me avisa que se dio un golpe militar y yo le dije traerle a Susi para acá, mi mujer. Él le llevó a Susi en el monte y estuvimos ahí, esperando a ver qué pasaba. Yo le dije a mi hermano, cualquier novedad venía avisando. No vino a avisarme nada hasta que un día me iba a bajar de la máquina, yo manejaba un tipo Sanelo grandote. Cuando me voy a bajar de la máquina veo 3 milicos parados así. Entonces dije, no, acá yo no me puedo mover, pues yo tenía planificado todo, ya dónde me iba a ir, cómo iba a ir. No. Me agarraron ahí, no pude hacer nada, venía con apetibones sin freno, tuve que bajar la cuchilla para parar. Y bueno, me llevaron preso, por suerte pasaron por adelante del campamento donde estaba Susi. Y me llevaron a mí a la comisaría, estuve 2 noches en la comisaría, después me vinieron a buscar del servicio penitenciario. ¿Y te daban alguna explicación? No, nada. Nada. ¿Usted está detenido? Usted está detenido por orden del jefe de la zona no sé cuánto del ejército. Ajá. Y listo. Y llegabas a la cárcel y ni te preguntaban nada adentro. Después te llamaban, te hacían el coso de los dedos ese que a mí me tuvieron que hacer 2 veces porque tenía los dedos todos cortados del cable de la petibones, porque yo trabajaba con cable, ataba la viga y el cable es algo que se va rompiendo, ¿viste? Entonces eso te corta, te lastima, te raspa y mis huellas dactilares no salieron nada, ¿viste? Era un... Y después que pasó el tiempo me miraron la mano y me dijo, bueno, ahora te vamos a hacer. Y me hicieron de vuelta porque las huellas, ahí se dieron cuenta, yo era un tipo que laburaba, que no me rascaba, ¿viste? Pero ¿qué iban a hacer ellos? Ellos hacían lo que los milicos hacían con ellos, lo que querían, ¿viste? Y bueno, ahí estuve con Toto Duarte, con un montón de compañeros de la Juventud Peronista, de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Había también tipos del Partido Comunista. ¿Eso dónde era, Juan Carlos? En Candelaria. En Candelaria. En Candelaria. Y bueno, pero nunca me dieron una explicación. Tampoco pude comunicarme con mis familiares. O sea que había un guardia en la U17 de Candelaria que un día me trajo un saludo de un primo mío de Candelaria. Entonces yo le mandé una vez una cartita, y así que el tipo me sacó, donde le explicaba que yo estaba bien, que no se hagan problemas. Y bueno, y el viernes 1 de septiembre del 76 me sacan de la cárcel. Me sacó el subcomisario Ríos, en un Foro Falcon Verde, así que yo puedo decir que viajé en Foro Falcon Verde. El triste y recordado Falcon Verde. Sí. Y me llevan al Departamento de Información de la Policía de la provincia. Esa tarde sale Billy Merker,
un profesor de historia de Monte Carlo en Libertad, y en las charlas que tuvimos yo le contaba que yo me relacionaba mucho con Kemmerer. Y él también era de la iglesia, gente de la iglesia. En vez de irse a la casa, fue al obispado y le contó a Kemmerer que a mí me habían sacado de la cárcel y que todos los que habían sacado de la cárcel hasta ese momento no volvieron. O sea, todos fueron boletas, desaparecidos. Entonces, yo no sabía nada, pero Kemmerer dice que habló de eso. Me enteré cuando Kemmerer me fue a visitar la cárcel de Resistencia, porque fuimos trasladados después de eso. Kemmerer habló con Beltrametti para que no me maten, derecho viejo. Pero una noche, creo que fue un miércoles a la noche, me pegaron y me decían, vos sos amigo del obispo Rojo, hijo de puta, pero me dieron con ganas. Y bueno, me banqué, pero no entendía un carajo de lo que pasaba. ¿Por qué me pegaban con tanta hazaña? Parece que... Pues los otros días eran picana, pregunta, golpe, picana, pregunta. Pero ese día no, ese día era todo a la vez y con bronca. Y bueno, pasó ese día, pasaron otros, todas las noches me torturaban, de día pasaba en una celdita que tenía ahí esposado y vendado. De noche venía un sargento de apellido Fernández que me sacaba la venda, la esposa, y me hacía caminar. Así que también adentro de ella había gente macanuda. Me dejaba bañar, me pedía que no tome agua nomás, porque dice que tomar agua con la electricidad que tiene el cuerpo te puede dar un paro cardíaco. Y bueno, pasó, me sacan, pero me revientan. Lo que querían era que diga dónde están las armas. ¿Qué armas? Nosotros no tenemos armas. ¿Y dónde está Pedro? Y le dije, sí, ya estoy cuánto tiempo preso, ¿cómo voy a saber dónde está Pedro? Y que le acuse a Pedro y a Fernández Long, que eran montoneros. Y al principio pedí que para leer la declaración. Y me dieron, leí y dije, no, esto yo no voy a firmar. Porque esta no, eso yo no dije. Entonces no le firmé, me golpeaban con una pistola, me ponían la mano así, la derecha me ponía, pues yo soy zurdo. No, soy zurdo, pero escribo con la derecha. Entonces yo le dije que era zurdo y me golpeaban la mano zurda. Pero con la culata de la pistola así va. Y no le firmé. Al final leí, me pareció que estaba más o menos con lo que yo decía. Pues yo reconocía toda la actividad gremial. Claro. El haber organizado, haber puesto Miguelito, haber trancado la ruta, todo. Pero no nada relacionado a Montonero, que es lo que ellos querían que yo le diga. Claro. Entonces, bueno, pasó. Volví a la cárcel, los compañeros evidentemente me estaban esperando porque mi cama no la desarmaron, así como yo la dejé estaba. Y te digo, fui la excepción. ¿Eso ya fue en el Chaco? Esto fue acá en Candelaria. En Candelaria. Eso fue en septiembre, a principios de septiembre, y el 24 de septiembre nos trasladan a Resistencia. En Resistencia estuvimos 2 años y de ahí nos trasladan a mí, a la U9 de La Plata, y a otros a otra cárcel, Rawson, Coronda. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En la cárcel de Candelaria acá estaba con el padre José. Y también estuve con él en Resistencia. Hasta la noche que a él lo trasladan a
a Buenos Aires, pero era un traslado de cura, porque yo escuché que decía Testa y Liuzzi en el pabellón de enfrente. Testa era un cura de Chaco y Liuzzi era de Posada, Silvio, y José, y después otros de otro pabellón, creo que eran 5 curas que trasladaron. Y cuando yo vi eso me levanté y pedí al guardia para ir al baño, pues no teníamos baño en la celda. Ajá. Ahí sí te agarraba una cursiera o algo así, vos tenías que hacer en el plato, y el otro día llevaba con cuidado y tirar en el baño, lavar el plato y volver a comer ahí, no tenías otra. Ajá. Para orinar ya todo teníamos nuestro bidoncito, ¿viste? Y el cura lo llevaban. Yo me hice abrir la puerta para hablar con él. Y ahí me dijo, pues nosotros siempre hacíamos quilombo cuando había traslado. Me dijo, no hagan quilombo porque esto es un traslado de cura. Pues teníamos miedo que los maten, ¿viste? De todo traslado era... Y bueno, nos quedamos en el molde, no hicimos quilombo, y a José lo llevaron a Buenos Aires. Pero quedó la duda de qué pasaba, porque nosotros en ese tiempo, sinceramente, estábamos seguros que estábamos hoy, mañana no sabíamos si estábamos. La inseguridad porque total. era la inseguridad total, venían, te sacaban, no te preguntaban, no te decían nada, te agarraban del forro y te llevaban a las patadas. Así pasó cuando Margarita Belén. Los compañeros del pabellón 1 vieron cómo le pegaban a los que sacaban de los... Para nosotros en el pabellón nuestro no sacaron al Colorado Franzen ni a Carlos Alberto Duarte. Franzen, el hermano de Graciela, que aparece mucho ahora, sí. Y Carlos Alberto Duarte, un compañero de banda Esperanza de aquella zona. Y nosotros teníamos nuestro sistema de comunicación que hablábamos con las manos y nos contaban del pabellón 1 que los reventaban a palo ya ahí. Entonces dijimos, no, estos son boletas, y fueron boletas. Le llevaron a la Liguria, al del regimiento, y ahí los terminaron de matar a golpe, a algunos, y a otros los terminaron de matar en Margarita Belén. Decían un intento de fuga, y el tiro lo tenía la ingle. No sé cómo hicieron corrieron adelante y le tiraron. No se explica nada, era evidente. Y bueno, y ahora ya tuvieron un juicio, ya fueron condenados por los asesinatos, y eran 19, 29 compañeros. Todos los años, el 13 de diciembre, vamos ahora este año no fui, pero en la mayoría de los años vamos a Margarita Belén a hacer un acto en homenaje a los compañeros caídos ahí. Bueno, de resistencia, digo, era una situación muy jodida. Fuimos a La Plata, donde una gran cosa para nosotros, teníamos baño en la celda. Pero era un régimen más estricto. Ahí fue que después de mucho penar de mis viejos, mi vieja principalmente, me va a ver un capitán del ejército, y después de más de media hora preguntándome cosas, me dice, ¿y vos por qué estás preso? Y yo le digo, yo no vine porque yo quise, ustedes me trajeron. Me dice, mira, yo voy a hablar con el general no sé cuánto, que es el que me mandó que venga acá, y vamos a ver qué podemos hacer. Eso era en abril, mayo, y yo salí en libertad en noviembre, 18 de noviembre. Después de 4 años, 7 meses y 11 días. ¿Qué? Y bueno, me levantan el coso del Poder Ejecutivo que tenía, el PEN, y me voy a la casa de una prima que vivía en Buenos Aires, en Lomas de Zamora. De ahí me llevan al Singer. Yo me salí sin nada, sin plata. Así que salí junto con un compañero de Formosa,
con el que matábamos grillos junto en el patio, porque allá nos jodían los grillos, gritaban de noche y nosotros no podíamos dormir. Entonces matábamos grillos en el recreo. Y él tenía plata. Entonces me dio unos mangos para que yo llegue hasta la casa de mi prima. Y bueno, me vengo acá. Y acá en la colonia, una fiesta, ¿viste? Cantidad de gente había. Todo bien, con mis viejos todo bien, ¿viste? Yo cuando llego en casa estaban papá y mamá almorzando. Y en mi casa... ¿Sabían que vos venías, Juan Carlos? No, no sabían nada. Sabían que yo estaba en la lista de libertad, pero no sabían cuándo venía. Acá mi hermano que vivía acá se enteró enseguida porque el colectivero ahí le contó. Y yo me bajé y me fui a pata hasta casa. Yo vivía allá abajo. Y estaban comiendo una mandioquita y una salsa de pollo. Y bueno, yo llegué con hambre, entonces me sirvieron, pero en casa era la costumbre de si eran dos, ponían 2 porciones de pollo para hacer la salsa. Y estaba papá y mamá, nomás había 2 porciones. ¿Y qué van a hacer conmigo? Me van a poner solo salsa sin carne y papá agarró el cuarto de pollo que tenía y me puso en la plata. ¿Sí? Ese no me voy a olvidar nunca, ¿viste? El viejo se quedó sin carne, y, pero había llegado el hijo después de casi 5 años. El problema para mí fue, bueno, yo salí con libertad vigilada. Todos los meses tenía que ir a la policía a firmar y si salía tenía que ir a decirle dónde iba. El problema mío fue cuando me contaban mis familiares lo que tenían que hacer cuando yo estaba detenido, porque le raleaban, les separaban de la gente, y era imposible ir a visitarle, por ejemplo, a mamá, porque le controlaban, le jodían, le molestaban. Una hermana de mamá, para ir a verla, atravesaba un potrero, un yerbal, un tunal, el potrero de casa, y ahí iba por atrás, llegaba para visitar, porque no quería que le vean, si no tenía que pasar por el pueblito. Claro. Y hubo compañeros que después de que yo salga en libertad, eran compañeros muy amigos míos, ¿viste? Y le veía que venía caminando en la misma vereda y yo decía, ahí está fulano, le voy a saludar. Se pasaban a la vereda enfrente. ¿Te esquivaban? Cuando me reconocían, sí. Esas son cosas que te duelen, ¿viste? O sea que la tortura seguía todavía. Sí, no terminó del todo. No. Y vos fíjate que yo cuando hablábamos de reconstrucción del MAM, porque estábamos en esa, yo participé de una reunión, porque justamente estaba con Ricardo y eso, queriendo reorganizar. Y en la reunión estaba Casalava, Chincho Flores, un montón de... Y había un delegado de Pueblo Salto, que era Fernando Clades, y cuando hablamos del tema, dijo, no, yo quiero aclarar una cosa antes, dijo. A mí me parece que Juan Carlos no puede participar, porque él estuvo preso y eso cae mal en la gente. Y ahí Chincho Flores opinó lo mismo, dijo que también, que... Y bueno, O sea que te discriminaron no, también. Me discriminaron. Me fui y dije, bueno, que se arreglen, yo no voy a participar más del MAM. Y no participé, porque ahí ellos armaron la superestructura del MAM, porque abajo no tenían nada, ni tienen ahora. Ahora capaz que veo que tienen huertas, plantaciones, están trabajando con la Unión de Tierra y Trabajo a nivel nacional. Me parece que están, pero ya con metodología distinta. No como nosotros, que hacíamos reuniones y protestábamos por precio. Ellos producen, venden, se arman, buscan mercado, buscan forma de llegar a la gente, todo, otra cosa. Pero a mí esas cosas me dolieron mucho, y vos fíjate que en el 91, creo que eran 20 años de la formación del MAM, Mitchell
y Gilbar, Chincho y compañía hicieron un acto en Campo Viera, donde recordaban la formación del MAM. Le invitaron a mi papá. Mi papá nunca tuvo nada que ver con el MAM. Y a mí no me invitaron, que fui el que empezó, ¿viste? Porque todos ellos vinieron, pues yo le fui a buscar la casa. E incluso a Pedro yo le fui a buscar la casa, a Antonio Harman le fui a buscar la casa. Michel vino como asesor del movimiento rural cristiano, de antes que ya estaba. Y todo, Chincho Flores vino por Toto Duarte, ¿viste? Y bueno, y ellos nunca me quisieron. La gente del MAM, por ejemplo, a mí nunca me quiso. Porque nunca fui gente disciplinada de Gilbert, que era el tipo que manejaba la cosa. Pero yo me dediqué a otra cosa. Vine acá y me puse a laburar en política, conseguí cosas para la colonia, en el colegio cuando era concejal. Y bueno, pasó el tiempo y uno va quedando con más años y más dolores. Entonces dejé un poco todo. Sí puedo colaborar o hacer lo que hacía de la charla en los distintos lugares, contando mi experiencia, recordando el golpe militar del 76, las barbaridades que hizo la dictadura, los asesinatos, porque cuando yo estaba en la cárcel vi cómo sacaban a compañeros que no volvían, muchos incluso compañeros que no aguantaron ese encierro, ese trabajo psicológico que le hacían, que le verdugueaban permanentemente y se cortaban las venas, se ahorcaban, se quemaban vivos dentro de los pabellones. Terrible, ¿no? Yo te digo, en La Plata una vez escuché en un pabellón contiguo al nuestro que uno se agarró una frazada, le hizo un agujero en el medio, se puso arriba, roció con queroseno y se prendió fuego. Y yo digo, por ahí hasta me parece escuchar los gritos del compañero cuando se estaba quemando. Cosas así, viste, que te marcan. Juan Carlos, y algunos que por allí pudieron salvarse de esa cuestión, generalmente quedan con alguna secuela gravísima en cuanto a su salud psíquica, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre digo que todo dependía, para mí, de la formación que tuvieron en su familia, en la comunidad, en la inserción que tenían en distintos grupos que pudo haber habido, pero aquellos lumpen que andaban en cualquier cosa, caían presos, no se bancaban acá. No se bancaban, ¿no? Y si salían mal, salían con un problema, con terror a ver un tipo de uniforme. En ese caso yo, por ejemplo, salí bien, vine, me inserté en mi comunidad como estaba antes. ¿Cuánto jugó en tu fortaleza, Juan Carlos, tu convicción de fe, tu convicción militante dentro de la iglesia, por ejemplo? Yo creo que la mayoría de las razones por las que yo me banqué todo eso fueron justamente por la formación que tuve en la familia y en la iglesia. En el movimiento rural, esa búsqueda del hombre nuevo, porque nosotros en el movimiento rural buscamos al hombre nuevo, teníamos canciones todavía del hombre nuevo, de los grupos rurales, a vivir, a dar y a trabajar. Y qué triste y qué lindo llegar a viejo con las manos cansadas sin gastar. Sin gastar. Sí. Entonces, eso a mí me ayudó. Yo cuando salí bien, sin ningún problema, hablaba, cuento la historia 10.000 veces si es necesario, la cuento, porque es historia que yo viví. A mí nadie me la contó. Exactamente. Entonces no me pueden decir, no, eso no. Yo la viví. Si a vos te contaron distinto, es tu problema. Exacto. Yo viví, puede haber subjetividad en algunas cosas, por supuesto,
porque vos tenés tus concepciones y si hay otro que tiene una concepción distinta, vos siempre vas a priorizar tus concepciones. Pero cuento, y ahí está el testigo ella, que nosotros vamos a Jardín, hasta El Dorado, Victoria, Alén, Oberá, Aristóbulo, a todos lados fuimos a dar esta charla, a conversar con la gente. Y un poco siempre digo que esto lo hago como un compromiso para los compañeros que no están y que no están porque dieron su vida en la lucha. Entonces yo que zafé, porque sinceramente si no fuera por Kemmerer y Willy Merkel, capaz que yo no hubiera estado. Entonces yo que zafé de esa situación, que sobreviví a la dictadura, a la cárcel, a la tortura, ¿te sentís tengo comprometido a salir a dar la charla y contar esa historia que los medios no la cuentan. Exacto. Trata al contrario, hay medios que hablan de cualquier cosa menos del golpe militar del 76. Entonces está en nosotros que la gente sepa lo que pasó por nosotros, que la vivimos. Exacto. Juan Carlos, justo te estaba por preguntar eso, aparte de fundamental lo que estás haciendo por tu compromiso, ¿para qué otra cosa considerás, mirando hacia atrás, que sirvió todo el sacrificio que pudieron hacer? Mira, yo te digo, mucha gente dice, ojalá tuviera tus convicciones y tu fuerza para organizar algo ahora. Lo que pasa que todo a su tiempo. Una cosa es haber organizado el MAM hace 50 años, otra cosa es querer hacer una organización y algo ahora, que todo está cambiado. Pero un poco el ejemplo de lucha, el ejemplo de compromiso para con la sociedad, a mucho le sirve. Vos ponele ahora a un joven de 21 años, ¿qué hace? Si no estudia, anda vagando. Yo tenía 21 años cuando estaba organizando esto. Tal cual. Y hablábamos del hombre nuevo, hablábamos en esa edad. O sea, un poco queda como legado de la historia el hecho de haber organizado ese movimiento partiendo de una concepción política, ideológica distinta a lo que te marca la sociedad. Ajá. Juan Carlos, te saco un poquitito de el tema como para proyectar, si se quiere, ¿no es cierto?, todo esto que viviste y teniendo en cuenta la realidad de ahora. ¿Cómo ves a nuestra Argentina ahora? ¿O cómo te gustaría verla? Mira, yo siempre digo, nosotros organizamos un gremio en tiempos de dictadura. Ahora no hay dictadura, tenés un gobierno que apoya las organizaciones, que permite la organización. Está en nosotros y en nuestra conciencia hacer esa organización, meternos en esa organización. Lo que pasa es que la sociedad es tan corrompida que apenas hacen algo, lo infiltran, lo meten, le cambian de idea, o los que son electos como autoridades de ese gremio, organización o lo que fuere, se venden. Es distinto, pero sirve como ejemplo, digamos, de lo que se pudo hacer en una época y qué es lo que se pretende hacer ahora. Pero como nosotros no somos ya artífices de la historia, porque ya estamos en edad de descansar, ¿viste? Entonces lo que podemos hacer es asesorar, ayudar, pero te digo, yo lo que veo en la sociedad que es que le esquiva a todo. Ajá. O sea, por ahí digo, hicieron bien los milicos, para ellos, el hecho de lavar la conciencia a la gente, de fomentar el individualismo,
de meterle eso de que no te metas, hacer lo que pueda, no importa lo que pase. Salvate solo. Exactamente. Eso para mí hizo que ahora cueste tanto la organización. Vos ves en los mismos docentes, vos ves en los mismos agricultores, que son tipo, los docentes son conscientes de que sin organización no van a ningún lado. Pero ¿qué hacen? Crean 5 organizaciones. Se organiza el APAM, pero está la Asociación de Tealeros, la Yerbateros, la Tabacalero a su vez hay 3. Entonces, ¿qué pasa? Se dispersan las fuerzas y cada uno pelea por una cosa, por otra, y no sirve para nada. Acá lo que habría que hacer es unificar la fuerza. Pero lo que pasa es que justamente la política de los monopolios, de la oligarquía, de los que mandan, debe ser esa, la de crear distintos tipos de organizaciones para quitarle fuerza a la organización del pueblo. Juan Carlos, que por lo que te conocemos, sabemos que sos, y la fortaleza que tenés habla de que sos un hombre de esperanza. ¿En qué tenés esperanza en estos momentos? Mira, yo tengo esperanza en que la cuestión política, porque a mí me da no sé qué cuando hablan de la grieta, que la grieta se agranda, que la grieta se achica, que no sé. Esa grieta para mí no existe. Para mí existen 2 proyectos. Proyecto popular y el proyecto de la oligarquía. Y siempre o triunfa la oligarquía o triunfa el proyecto popular. Acá se va a dar la solución cuando el pueblo conquiste verdaderamente el poder y la oligarquía desaparezca o haga lo que la gente quiere. Mientras exista la oligarquía, nunca va a haber solución a los problemas. Mi esperanza es en que el pueblo alguna vez se organice, no sé si lo voy a ver, que se organice de tal manera que maneje la cosa y que la oligarquía se quede en su lugar disfrutando de sus beneficios, porque ahora ¿qué se da? Se da que el pueblo conquista un derecho y la oligarquía pierde un privilegio. Entonces ellos tratan de organizarse de vuelta, llegar al gobierno para cagarle al pueblo, y después el pueblo... ¿Qué pasó históricamente acá? La oligarquía funda el país, viene el peronismo y lo levanta. Vuelve la oligarquía, le votan a Macri, funda el país, endeuda al país por 100 años, gana la política popular, digo, con Fernanda y Cristina. Depende de la fuerza que construyan ellos para que esto no gane más y para que cada vez se achique el poder de ellos. Pero ese es el sueño, de ahí a que se dé. O sea, yo a veces hablo con mi mujer y le digo, no, acá lo que falta es nacionalizar el comercio exterior, la banca. Pero ¿quién hace eso? Vos para hacer eso tenés que tener un 80% más o menos del pueblo apoyándote. Porque si vos con un 55% haces, los otros no te va a dar cuero. Además, a nadie se le va a ocurrir hacer eso sin el poder total de la gente, ¿viste? Entonces la cosa está interesante, pero no sé si eso se va a dar. Yo pienso que con el tiempo sí se va a dar, pero de que va a costar vidas, va a costar sangre, seguro. Juan Carlos, nosotros estamos prontos a recordar el 45 aniversario de esta página negra que se tiñó en nuestra historia argentina con el golpe militar del 76. ¿Cuál sería, ante la inminencia de otro 24 de marzo que trae a la memoria, justamente recordar la memoria y buscar la verdad y la justicia, cuál sería tu mensaje para la comunidad, para la sociedad actual? Mira, yo pienso que la memoria es algo importante. Sin memoria nosotros no vamos a hacer nada. Tenemos que recordar ese día como el día negro, como vos dijiste, no olvidarnos nunca
de que eso fue un retraso para el país y a partir de esa memoria reconstruir todo lo que podamos y todo lo que esté a nuestro medio. Yo cuando salgo a dar charlas, por ahí hay profesoras de historia que termino la charla y dice, eso pasó en mi país. ¿Y cómo yo no me enteré? Y sí, no se enteró porque en la familia no se habló, porque ella no buscó informarse, o porque la familia eso lo escondió por conveniencia. O sea, lo que tenemos que tratar es que todo el mundo conozca qué es lo que pasó, porque si no logramos que recuperemos la memoria, que nos enteremos de qué es lo que pasó para que no vuelva a pasar, esto no va a cambiar. O sea, tenemos que hacer todo lo que podamos para eso, para que la gente sepa qué es lo que pasó y para que se haga justicia con los que hicieron esa barbaridad. Juan Carlos, reiterarte nada más el agradecimiento de habernos recibido en tu casa y sobre todo el agradecimiento por tu testimonio de vida y obviamente te manifestamos el afecto y sobre todo la admiración permanente por todo lo que entregaste durante tu tiempo, tu vida y por todo lo que podés todavía enseñarnos para que en nuestra Argentina nunca más se vuelva a vivir una situación como la que, bueno, te tocó, como bien dijiste hace un rato, en cuero propio. Gracias. Yo te quiero decir una cosa. Como digo siempre que doy la charla, así que charlo con los compañeros. Si vos necesitas, si ves alguna posibilidad de juntar un grupo de gente, de hacer algo donde yo pueda ir a colaborar, estoy dispuesto a ir, no hay ningún problema, donde y cuando sea, porque ya te dije, el compromiso mío es contar esa historia. Querida familia de 2 de mayo, queridos vecinos de nuestra comunidad, de esta manera hemos concluido un programa más de Mirada Local. Esperamos haber cumplido con las expectativas que usted ha tenido. Si es así, le invitamos a que nos acompañe los días viernes a partir de la hora 20 por el canal 100 de la Cooperativa, programa que se repite los días miércoles a partir de las 12:30 del mediodía. Por su atención, por su acompañamiento, muchísimas gracias y será, Dios mediante, hasta la semana que viene.